Buenas tardes, estimados y estimadas alumnas. La clase de hoy, como habíamos dicho anteriormente, corresponde a la clase 3 de este proceso que veníamos revisando, conocido como el quiebre y la recuperación de la democracia en Chile. Por lo tanto, corresponde a la clase del golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar en Chile. Como siempre, vamos a recordar de entrada las normas de convivencia que tienen que ver con escucharnos entre todos y todas, levantar la mano para hablar, trabajar en los momentos designados según corresponda a cada una de las actividades, ¿sí? A continuación, y como es tradición también, vamos a revisar la ruta de aprendizaje de la clase de hoy, es decir, los momentos que va a tener esta clase. Primero, vamos a recuperar conocimientos previos, luego vamos a ir a las actividades de inicio, al análisis de imágenes. A continuación, en un tercer lugar, cuarto y quinto lugar, vamos a ir a la actividad de desarrollo, de análisis de fuentes primarias, es decir, de aplicar, digamos, nuestra experiencia frente a este contenido, a este conocimiento histórico. Y por último, la actividad de cierre y de evaluación. Recuperando conocimientos previos, vamos a ir a tres grandes puntos, ¿sí? Primero, recordar lo que quería decir el concepto de Guerra Fría, ¿sí? Habíamos visto en la clase anterior que correspondía a este enfrentamiento entre grandes potencias, que fueron la URSS, actualmente la Federación Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese tiempo, y Estados Unidos, ¿ya? Esta guerra se llamó Guerra Fría porque ninguna de estas dos potencias que surgen luego de la Segunda Guerra Mundial se enfrentan finalmente en un conflicto abierto y directo, sino que lo hacen a través de otros conflictos como la guerra de Corea y la guerra de Vietnam que habíamos revisado en otros territorios. ¿Sí? Ambos luchando por influir o por tomar la mayor cantidad de gobiernos o territorios a su lado, digamos, a su forma de pensar. Conectado con esto directamente, revisamos los conceptos de socialismo y capitalismo, que en el caso del socialismo correspondía a una forma de ver la vida, la política y la sociedad en que los estados tenían que encargarse de repartir las riquezas, digamos, entre el pueblo, entre la gente común, y también ser el principal protagonista del desarrollo de un país, ¿sí? Es decir, centrarse en un estado poderoso y que distribuyera la riqueza, ¿sí? En el otro caso, en el caso del capitalismo, era una ideología que se centraba en el mercado, que decía que el Estado y los gobiernos tenían que inmiscuirse o entrometerse lo menos posible en el desarrollo de un país y tenía que dejarse al mercado y la libertad de comercio como protagonistas de este caso, ¿sí? ¿Qué tenía importante estos conceptos? La URSS, digamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba bajo la ideología del socialismo y Estados Unidos la del capitalismo, ¿sí? En Chile esto se ve reflejado y esto impacta directamente. Tenemos que la situación político, social y económica del siglo XX chileno se ve, como dijimos, determinada por esta Guerra Fría, ¿sí? Tenemos que en Chile en el siglo XX, en un principio, habíamos revisado que la clase trabajadora vivía problemas importantes de necesidades de vida precaria, digamos, necesidades de salud, de vivienda, económica directamente, y para remediar un poco esto el país cambia su forma de ser, digamos, y plantea que el gobierno tiene que volverse más protagonista de la economía, es decir, un Estado más empresarial, ¿sí? En este caso, el gobierno de Chile se mete más en este sentido. Digamos, empieza a comprar sectores claves de la economía, como el petróleo, la electricidad, entre otros, para ir desarrollando el país, digamos, más rápidamente según esta forma de pensar del momento. Vamos a activar conocimientos previos, como dijimos en la actividad de inicio, en esta ruta que habíamos nombrado anteriormente. Y en su cuaderno van a escribir tres ideas que se les vengan a la cabeza o asocien con la palabra dictadura. En este caso, no hay ideas correctas ni erróneas, sino que es para ir rastreando qué piensan del tema, ¿sí? Como segunda actividad de inicio van a contestar preguntas como si lo hicieran en clase, digamos como en voz alta, y las van a registrar en su cuaderno. Primero, ¿qué saben sobre el golpe de Estado de 1973? Y segundo, ¿qué han escuchado sobre la dictadura militar de Pinochet y qué se sabe o qué saben ustedes de ella? ¿Sí? A continuación vamos a analizar imágenes, vamos a revisar como siempre, como le había enseñado, hay un método para analizar imágenes, digamos, para ir como de lo más general a lo más específico. Van a revisar primero simplemente qué ven en la imagen, cuál es el enfoque, qué está pasando, qué creen ustedes que está pasando en esta imagen, digamos, por qué creen que se toman desde este ángulo, qué intención tiene el autor, por ejemplo, entre otros datos que pueden ir rastreando, ¿sí? Vamos a analizar una segunda imagen, también pensando en los datos anteriores,
enfoque, si es que hay personajes, qué creen que están haciendo estos personajes, por qué están ahí, digamos, qué está pasando en la imagen, según lo que ustedes vayan creyendo. ¿Sí? A continuación vamos a revisar el objetivo de aprendizaje de esta clase, que corresponde con analizar el golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar en Chile a partir de las fuentes primarias y secundarias sobre la época. ¿Sí? Tenemos que, como podemos conectar con los conocimientos previos, digamos, se produce en Chile finalmente un golpe de Estado, es decir, el arrebatarle el poder, digamos, la presidencia, digamos, al presidente Salvador Allende, que era socialista en esa época, por la fuerza militar. Es decir, la Junta Militar en Chile finalmente va a tomar el poder, digamos, según ellos, por el bien del país, el bien de la nación, digamos, por una crisis político, social y económica que traía el gobierno de Allende desde ya. Este tema es interesante y actual en el sentido de que hace poco tiempo salieron a la luz testimonios sobre la influencia que tenía Estados Unidos en este golpe militar, cómo se auspició desde Estados Unidos este golpe militar en Chile, como en otros lugares de Latinoamérica. ¿Sí? Van a profundizar en la lectura de la guía, digamos que le envié anteriormente, y que se va a trabajar en esta clase, recordemos. Vamos a ir a la parte de análisis de fuentes, vamos a leer rápidamente a qué corresponden, digamos, estas fuentes. En esta clase vamos a revisar testimonios, es decir, opiniones o relatos sobre gente que vivió el día del golpe de Estado. ¿Sí? En la fuente A, vamos a ver con el testimonio de Patricia Verdugo, digamos, famosa escritora chilena, y dice así: vivíamos a pocas cuadras de la casa del presidente Allende, en la comuna de Las Condes. Por eso era tan febril la actividad de los soldados en el barrio. Salí al jardín cuando escuché que venían los aviones. Tenía a mi hijo en brazos cuando comenzó el ataque a la casa presidencial. Fue aterrador. Ver los misiles salir disparados en diagonal desde los aviones fue una visión que me estremeció. En este caso, como en todos los textos que abordan, chiquillos, tienen que revisar las palabras que les parezcan raras o que les parezcan desconocidas y analizarlas o pensar, buscarlas derechamente, su significado, y después luego aplicar al contexto o la frase o el texto en el que se encuentra esa palabra. Digamos, ¿qué podría significar en este caso? ¿Ya? A continuación vamos a ir con la fuente B, que corresponde al testimonio de Lelia Pérez, otra mujer que vivió este día del 11 de septiembre. Y dice: al día siguiente fui detenida junto a 10 compañeros de clase y enviada al Estadio Chile, donde permanecí 5 días siendo torturada. Todo eso mientras me hacían preguntas que no entendía. Aquí, chiquillos, en relación al contenido de la guía, digamos, con lo que he explicado y en relación a los contenidos anteriores, pensar en por qué pasaba esto, digamos, por qué, de dónde viene, digamos, cómo se inserta este testimonio, cómo creen ustedes que se inserta este testimonio en esta historia y este contenido. Por último, fuente C, testimonio de José Montero. 2 puntos. Hubo personas que celebraban el golpe poniendo banderas de Chile en las ventanas. Yo destapé una botella de champán. Otras personas, entre paréntesis, cantaban el himno nacional, perdón. Otras no entendían nada y otras, por supuesto, estaban espantadas. ¿Ya? En este caso vamos a pensar en cómo se celebra, digamos, destapando una botella de champán, qué significa esto, digamos, y por lo tanto, de dónde habrá venido, digamos, esta situación, el testimonio de este tipo. ¿Sí? A continuación van a responder las preguntas de análisis y de fuentes en este cuaderno o en su guía. Las preguntas de análisis son, vamos a leerlas de a poco y explicando un poco qué pasa en cada una. Recordemos, como siempre, que estas preguntas por lo general son de opinión, ya en relación a lo que hemos revisado, pero no es que hayan tampoco preguntas perfectamente erróneas ni perfectamente correctas, ¿sí? Sino que, como son de opinión, muchas veces tienen matices en ese sentido. Número 1. ¿Cuáles de los testimonios de las fuentes A, B y C impactó más y por qué? 2. Si vivieras un episodio histórico como el golpe de Estado, ¿darías tu testimonio a quien te lo pidiera? ¿Por qué? Testimonio es decir, como revisamos anteriormente, su opinión o su relato de lo que vivieron en ese día, en un hecho histórico, por ejemplo. En el tercer punto, ¿consideras que los testimonios son documentos fiables para estudiar el pasado? Es decir, ¿tú crees que la opinión de la gente sobre un hecho histórico determinado son fiables o son confiables para estudiar el pasado, para hacer historia? En este caso, pensar sobre la verdad de la historia, es decir, qué tan profundamente cierta o qué tan profundamente verdadera podemos llegar a saber cómo fue el pasado. El número 4.
¿Cómo creen que estos testimonios pueden ayudarnos a construir el pasado del país? Es decir, cómo estos testimonios nos van a ayudar a reconstruir, digamos, o a intentar reconstruir. Recuerden que nunca vamos a reconstruir el pasado y que solamente podemos tratar de reconstruirlo, digamos, a través de fuentes de información, de evidencias, como habíamos dicho anteriormente, tal como lo podría hacer un detective. ¿Sí? Este es el ejercicio que hace el historiador. En el número 5, ¿por qué es importante recordar estos acontecimientos? Aquí meramente opinión, chiquillos. O sea, como, ¿por qué creen ustedes que podría ser importante recordar el golpe del 11 de septiembre, por ejemplo? Y en la 6, por último, ¿creen que es importante conocer lo que pasa en un solo día? ¿Por qué? ¿Por qué sería, por ejemplo, en este caso, un solo día tan importante en una historia que es tan larga y abarcadora? Digo? ¿Por qué creen ustedes? Por último, chiquillos, y a modo de cierre, van a contestar estas preguntas tal como si lo hicieran en voz alta en clases y luego van a registrar en la guía o en el cuaderno. Número 1. ¿En qué difieren, es decir, en qué se diferencian los testimonios leídos? ¿Por qué creen que los testimonios son diferentes? Esto en general, como en el ejercicio que vimos, es decir, ¿por qué creen que los testimonios de la gente pueden ser diferentes y por qué los testimonios que analizamos también? ¿Sí? En el segundo punto, ¿crees que hayan testimonios más válidos que otros? ¿Por qué? Si ustedes creen que hay personas que estén más autorizadas, digamos, o testimonios que sean más reales, por decirlo de alguna forma, o más válidos, más confiables que otros, ¿y por qué? O todos los testimonios de las personas son confiables por igual. En este caso, para ir terminando la clase, chiquillos, les recuerdo que al final de la guía pueden encontrar una pauta de cotejo o de autoevaluación que es similar a la pauta de evaluación que utilizamos los docentes, ¿sí? Que corresponde principalmente a su participación en clases como la comprensión de los ejercicios y las fuentes de esta clase. ¿Ya? Muchas gracias, chiquillos, por ver esta cápsula y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas tardes, estimados y estimadas alumnas. La clase de hoy, como habíamos dicho anteriormente, corresponde a la clase 3 de este proceso que veníamos revisando, conocido como el quiebre y la recuperación de la democracia en Chile. Por lo tanto, corresponde a la clase del golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar en Chile. Como siempre, vamos a recordar de entrada las normas de convivencia que tienen que ver con escucharnos entre todos y todas, levantar la mano para hablar, trabajar en los momentos designados según corresponda a cada una de las actividades. ¿Sí? A continuación, y como es tradición también, vamos a revisar la ruta de aprendizaje de la clase de hoy, es decir, los momentos que va a tener esta clase. Primero, vamos a recuperar conocimientos previos, luego vamos a ir a las actividades de inicio, al análisis de imágenes. A continuación, en un tercer lugar, cuarto y quinto lugar, vamos a ir a la actividad de desarrollo, de análisis de fuentes primarias, es decir, de aplicar, digamos, nuestra experiencia frente a este contenido, a este conocimiento histórico. Y por último, la actividad de cierre y de evaluación. Recuperando conocimientos previos, vamos a ir a tres grandes puntos. ¿Sí? Primero, recordar lo que quería decir el concepto de Guerra Fría. ¿Sí? Habíamos visto en la clase anterior que correspondía a este enfrentamiento entre grandes potencias que fueron la URSS, actualmente la Federación Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese tiempo, y Estados Unidos. ¿Ya? Esta guerra se llamó Guerra Fría porque ninguna de estas dos potencias que surgen luego de la Segunda Guerra Mundial se enfrentan finalmente en un conflicto abierto y directo, sino que lo hacen a través de otros conflictos como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam que habíamos revisado en otros territorios. ¿Sí? Ambos luchando por influir o por tomar la mayor cantidad de gobiernos o territorios a su lado, digamos, a su forma de pensar. Conectado con esto directamente, revisamos los conceptos de socialismo y capitalismo, que en el caso del socialismo correspondía a una forma de ver la vida, la política y la sociedad en que los estados tenían que encargarse de repartir las riquezas, digamos, entre el pueblo, entre la gente común, y también ser el principal protagonista del desarrollo de un país, ¿sí? Es decir, centrarse en un estado poderoso y que distribuyera la riqueza, ¿sí? En el otro caso, en el caso del capitalismo, era una ideología que se centraba en el mercado, que decía que el Estado y los gobiernos tenían que inmiscuirse o entrometerse lo menos posible en el desarrollo de un país y tenía que dejarse al mercado y la libertad de comercio como protagonistas de este caso. ¿Sí? ¿Qué tenía importante estos conceptos? La URSS, digamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba
bajo la ideología del socialismo y Estados Unidos la del capitalismo. ¿Sí? En Chile esto se ve reflejado y esto impacta directamente. Tenemos que la situación político, social y económica del siglo XX chileno se ve, como dijimos, determinada por esta Guerra Fría. ¿Sí? Tenemos que en Chile, en el siglo XX, en un principio, habíamos revisado que la clase trabajadora vivía problemas importantes de necesidades de vida precaria, digamos, necesidades de salud, de vivienda, económica directamente, y para remediar un poco esto el país cambia su forma de ser, digamos, y plantea que el gobierno tiene que volverse más protagonista de la economía, es decir, un estado más empresarial. ¿Sí? En este caso, el gobierno de Chile se mete más en este sentido. Digamos, empieza a comprar sectores claves de la economía, como el petróleo, la electricidad, entre otros, para ir desarrollando el país, digamos, más rápidamente según esta forma de pensar del momento. Vamos a activar conocimientos previos, como dijimos en la actividad de inicio, en esta ruta que habíamos nombrado anteriormente. Y en su cuaderno van a escribir 3 ideas que se les vengan a la cabeza o asocien con la palabra dictadura. En este caso, no hay ideas correctas ni erróneas, sino que es para ir rastreando qué piensan del tema. ¿Sí? Como segunda actividad de inicio van a contestar preguntas como si lo hicieran en clase, digamos como en voz alta, y las van a registrar en su cuaderno. Primero, ¿qué saben sobre el golpe de Estado de 1973? Y segundo, ¿qué han escuchado sobre la dictadura militar de Pinochet y qué se sabe o qué saben ustedes de ella? ¿Sí? A continuación vamos a analizar imágenes, vamos a revisar como siempre, como le había enseñado, hay un método para analizar imágenes, digamos, para ir como de lo más general a lo más específico. Van a revisar primero simplemente qué ven en la imagen, cuál es el enfoque, qué está pasando, qué creen ustedes que está pasando en esta imagen, digamos, por qué creen que se toman desde este ángulo, qué intención tiene el autor, por ejemplo, entre otros datos que pueden ir rastreando. ¿Sí? Vamos a analizar una segunda imagen, también pensando en los datos anteriores, enfoque, si es que hay personajes, qué creen que están haciendo estos personajes, por qué están ahí, digamos qué está pasando en la imagen, según lo que ustedes vayan creyendo. ¿Sí? A continuación vamos a revisar el objetivo de aprendizaje de esta clase que corresponde con analizar el golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar en Chile a partir de las fuentes primarias y secundarias sobre la época. ¿Sí? Tenemos que, como habíamos, como podemos conectar con los conocimientos previos, digamos, se produce en Chile finalmente un golpe de Estado, es decir, el arrebatarle el poder, digamos, la presidencia, digamos, al presidente Salvador Allende, que era socialista en esa época, por la fuerza militar. Es decir, la Junta Militar en Chile finalmente va a tomar el poder, digamos, según ellos, por el bien del país, el bien de la nación, digamos, por una crisis político, social y económica que traía el gobierno de Allende desde ya. Este tema es interesante y actual en el sentido de que hace poco tiempo salieron a la luz testimonios sobre la influencia que tenía Estados Unidos en este golpe militar, cómo se auspició desde Estados Unidos este golpe militar en Chile, como en otros lugares de Latinoamérica. ¿Sí? Van a profundizar en la lectura de la guía, digamos que le envié anteriormente, y que se va a trabajar en esta clase, recordemos. Vamos a ir a la parte de análisis de fuentes, vamos a leer rápidamente a qué corresponden, digamos, estas fuentes. En esta clase vamos a revisar testimonios, es decir, opiniones o relatos sobre gente que vivió el día del golpe de Estado. ¿Sí? En la fuente A, vamos a ver con el testimonio de Patricia Verdugo, digamos, famosa escritora chilena, y dice así: vivíamos a pocas cuadras de la casa del presidente Allende, en la comuna de Las Condes. Por eso era tan febril la actividad de los soldados en el barrio. Salí al jardín cuando escuché que venían los aviones. Tenía a mi hijo en brazos cuando comenzó el ataque a la casa presidencial. Fue aterrador. Ver los misiles salir disparados en diagonal desde los aviones fue una visión que me estremeció. En este caso, como en todos los textos que abordan, chiquillos, tienen que revisar las palabras que les parezcan raras o que les parezcan desconocidas y analizarlas o pensar, buscarlas derechamente, su significado, y después luego aplicar al contexto o la frase o el texto en el que se encuentra esa palabra. Digamos, ¿qué podría significar en este caso? ¿Ya? A continuación vamos a ver con la fuente B, que corresponde al testimonio de Lelia Pérez, otra mujer que vivió este día del 11 de septiembre. Y dice: al día siguiente fui detenida junto a 10 compañeros de clase y enviada al Estadio Chile, donde permanecí 5 días siendo torturada. Todo eso mientras me hacían preguntas que no entendía. Aquí, chiquillos, en relación al contenido
de la guía, digamos, con lo que he explicado y en relación a los contenidos anteriores, pensar en por qué pasaba esto, digamos, por qué, de dónde viene, digamos, cómo se inserta este testimonio, cómo creen ustedes que se inserta este testimonio en esta historia y este contenido. Por último, fuente C, testimonio de José Montero. 2 puntos. Hubo personas que celebraban el golpe poniendo banderas de Chile en las ventanas. Yo destapé una botella de champán. Otras personas, entre paréntesis, cantaban el himno nacional, perdón. Otras no entendían nada y otras, por supuesto, estaban espantadas. ¿Ya? En este caso vamos a pensar en cómo se celebra, digamos, destapando una botella de champán, qué significa esto, digamos, y por lo tanto, de dónde habrá venido, digamos, esta situación, el testimonio de este tipo. ¿Sí? A continuación van a responder las preguntas de análisis y de fuentes en este cuaderno o en su guía. Las preguntas de análisis son, vamos a leerlas de a poco y explicando un poco qué pasa en cada una. Recordemos como siempre que estas preguntas por lo general son de opinión, ya en relación a lo que hemos revisado, pero no es que hayan tampoco preguntas perfectamente erróneas ni perfectamente correctas, ¿sí? Sino que como son de opinión muchas veces tienen matices en ese sentido. Número 1. ¿Cuáles de los testimonios de las fuentes A, B y C impactó más y por qué? 2. Si vivieras un episodio histórico como el golpe de Estado, ¿darías tu testimonio a quien te lo pidiera? ¿Por qué? Testimonio es decir, como revisamos anteriormente, su opinión o su relato de lo que vivieron en ese día, en un hecho histórico, por ejemplo. En el tercer punto, ¿consideras que los testimonios son documentos fiables para estudiar el pasado? Es decir, ¿tú crees que la opinión de la gente sobre un hecho histórico determinado son fiables o son confiables para estudiar el pasado, para hacer historia? En este caso, pensar sobre la verdad de la historia, es decir, qué tan profundamente cierta o qué tan profundamente verdadera podemos llegar a saber cómo fue el pasado. El número 4. ¿Cómo creen que estos testimonios pueden ayudarnos a construir el pasado del país? Es decir, cómo estos testimonios nos van a ayudar a reconstruir, digamos, o a intentar reconstruir. Recuerden que nunca vamos a reconstruir el pasado y que solamente podemos tratar de reconstruirlo, digamos, a través de fuentes de información, de evidencias, como habíamos dicho anteriormente, tal como lo podría hacer un detective. ¿Sí? Este es el ejercicio que hace el historiador. En el número 5, ¿por qué es importante recordar estos acontecimientos? Aquí meramente opinión, chiquillos. O sea, como, ¿por qué creen ustedes que podría ser importante recordar el golpe del 11 de septiembre, por ejemplo? Y en la 6, por último, ¿creen que es importante conocer lo que pasa en un solo día? ¿Por qué? ¿Por qué sería, por ejemplo, en este caso, un solo día tan importante en una historia que es tan larga y abarcadora? Digamos? ¿Por qué creen ustedes? Por último, chiquillos, ya a modo de cierre, van a contestar estas preguntas tal como si lo hicieran en voz alta en clases y luego van a registrar en la guía o en el cuaderno. Número 1. ¿En qué difieren, es decir, en qué se diferencian los testimonios leídos? ¿Por qué creen que los testimonios son diferentes? Esto en general como en el ejercicio que vimos, es decir, ¿por qué creen que los testimonios de la gente pueden ser diferentes y por qué los testimonios que analizamos también? ¿Sí? En el segundo punto, ¿crees que hayan testimonios más válidos que otros? ¿Por qué? Si ustedes creen que hay personas que estén más autorizadas, digamos, o testimonios que sean más reales, por decirlo de alguna forma, o más válidos, más confiables que otros, ¿y por qué? O todos los testimonios de las personas son confiables por igual. En este caso, para ir terminando la clase, chiquillos, les recuerdo que al final de la guía pueden encontrar una pauta de cotejo o de autoevaluación que es similar a la pauta de evaluación que utilizamos los docentes, ¿sí? Que corresponde principalmente a su participación en clases como la comprensión de los ejercicios y las fuentes de esta clase. ¿Ya? Muchas gracias chiquillos por ver esta cápsula y nos vemos en una próxima ocasión.